¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho todo? Ay, sí. No solo tu silla, tu café, o incluso tú, sino todo en el universo. Claro. Bueno, prepárate para sumergirte en el mundo de la física de partículas, porque en esta inmersión profunda vamos a explorar una de las piezas más fundamentales de este rompecabezas, Ajá. el bosón de Higgs. Y no es solo una pieza más, es la pieza que da masa a todas las demás. Imagina un universo donde las partículas simplemente flotan sin peso, sin poder unirse para formar átomos, estrellas, planetas, ni siquiera tú. Ah, Ahí es donde entra el bosón de Higgs. suena bastante importante, ¿verdad? ¿Qué? Y un poco intimidante también. Necesito un título en física cuántica para entender esto. Para nada. Piensa en el campo de Higgs como un mar de miel que impregna todo el espacio. Las partículas como pequeños barcos atraviesan este mar. Algunas, como el fotón, lo navegan sin problemas, sin resistencia. Por eso no tienen masa. Y otras partículas se atascan en la mía. Exactamente. Cuanto más interactúan con este mar de miel, más resistencia encuentran. Y eso es lo que percibimos como masa. El bosón de Higgs sería como una gota de esa miel, una manifestación de este campo que da masa a las demás partículas. Me encanta esa analogía. Entonces, sin el bosón de Higgs, el universo sería un lugar muy diferente, ¿verdad? Totalmente. Sin masa no habría átomos, ni estrellas, ni planetas. Sería un universo vacío, sin estructura ni complejidad. Ahora entiendo por qué lo llaman la partícula de Dios. Suena casi como un ingrediente mágico que da origen a todo. Bueno, ese apodo ha generado bastante controversia en la comunidad científica. Muchos físicos, incluyendo Peter Higgs, quien propuso la teoría del bosón, prefieren evitar ese nombre porque puede dar lugar a malinterpretaciones. Al final es un descubrimiento científico, no una entidad divina. Entiendo. Pero volviendo al descubrimiento del bosón, ¿cómo se logró algo tan extraordinario? Imagino que no fue tarea fácil. Para nada. Se necesitó una de las máquinas más complejas jamás construidas, el Gran Colisionador de Hadrones, o LHC. Imagina un túnel circular de 27 kilómetros de circunferencia enterrado bajo tierra en la frontera entre Francia y Suiza. ¡Wow! Eso es más grande que una ciudad. ¿Qué sucede dentro de este túnel? Dentro del LHC, dos haces de protones son acelerados a velocidades cercanas a la de la luz y luego se hacen chocar entre sí. Y al chocar. Al colisionar se libera una cantidad enorme de energía, lo que permite recrear las condiciones que existían en el universo justo después del Big Bang. Y entre los restos de estas colisiones, los científicos buscan nuevas partículas como el bosón de Higgs. Es como si estuviéramos observando el nacimiento del universo en miniatura. Impresionante. Exacto. Y en 2012, después de analizar billones de estas colisiones, los científicos del CERN anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs, confirmando una teoría que se había propuesto décadas atrás. Un momento histórico para la ciencia, sin duda. Pero ahora me pica la curiosidad. ¿Cómo sabían que habían encontrado el bosón de Higgs y no otra partícula? Digo, todo esto suena bastante complejo. Sí, es una pregunta interesante. Identificar una partícula en medio de una lluvia de otras partículas subatómicas es como buscar una aguja en un pajar cósmico. Pero los científicos del CERN tenían una idea bastante precisa de lo que estaban buscando. Tenían una foto del bosón en un cartel de "Se busca". Más o menos. El modelo estándar de la física de partículas, que describe las partículas fundamentales y sus interacciones, predecía la existencia del bosón de Higgs y sus características como su masa y cómo se desintegraría en otras partículas. Esto era como una búsqueda del tesoro con un mapa muy preciso. Exactamente, los detectores del LHC, enormes cámaras que capturan las partículas generadas en las colisiones, registraron billones de eventos y entre esos eventos encontraron una señal, una huella dactilar única que coincidía con lo que se esperaba del bosón de Higgs. Increíble. Entonces, el descubrimiento del bosón de Higgs no solo fue un hallazgo monumental, sino que también confirmó la solidez del modelo estándar. Es correcto. Absolutamente fue un triunfo para la física teórica y experimental. Sin embargo, el modelo estándar, a pesar de su éxito, no es la última palabra. Hay fenómenos que no puede explicar, como la existencia de la materia oscura y la energía oscura que constituyen la mayor parte del universo. Entonces, hay más misterios por resolver. ¿Sí? Me gusta. ¿Qué papel juega el bosón de Higgs en esta búsqueda de nuevas fronteras? El bosón de Higgs podría ser una ventana a una física más allá del modelo estándar. Su estudio detallado podría revelarnos nuevas interacciones, nuevas partículas, incluso nuevas fuerzas fundamentales de la naturaleza. Suena como que estamos apenas rascando la superficie de lo que hay por descubrir. Y hablando de eso, ¿qué depara el futuro para la investigación del bosón de Higgs? ¿Qué más podemos aprender de esta pequeña partícula? Hay un montón de preguntas por responder. Por ejemplo, ¿el bosón de Higgs interactúa consigo mismo? ¿Existen otros tipos de bosones de Higgs como predicen algunas teorías?
¿Cómo se relaciona el bosón de Higgs con la inflación cósmica, esa expansión rapidísima del universo en sus primeros instantes? Preguntas fascinantes. ¿Y qué herramientas tenemos para encontrar esas respuestas? Aparte del Big She, que sigue operando y recopilando datos, hay nuevos colisionadores de partículas en construcción. En China, por ejemplo, se está construyendo el CP, que será aún más potente que el SXE. Es como una carrera espacial, pero a nivel subatómico. Exactamente. Y en Europa, el CERN está planificando el FSC, el futuro colisionador circular, que podría alcanzar energías inimaginables. Todo esto suena increíblemente emocionante, pero también costoso. ¿Vale la pena invertir tanto dinero en estos proyectos? Esa es una pregunta que se debate mucho. La investigación fundamental, como la física de partículas, no siempre tiene aplicaciones inmediatas. Entiendo, no es como inventar un nuevo teléfono inteligente que se vende al instante. Exacto, pero la historia nos ha enseñado que la investigación básica a menudo conduce a avances tecnológicos que revolucionan nuestras vidas. Como el Internet, por ejemplo, que nació en el CERN. Precisamente, es difícil predecir qué beneficios prácticos surgirán del estudio del bosón de Higgs, pero su potencial es enorme. Nuevos materiales, nuevas tecnologías médicas, incluso nuevas fuentes de energía podrían estar a la vuelta de la esquina. Es una apuesta a futuro, pero una que podría cambiar el mundo. Sin duda, la curiosidad humana, el deseo de comprender el universo es lo que nos ha llevado hasta aquí, y el bosón de Higgs, esa pequeña partícula que da masa a todo, nos sigue desafiando a ir más allá, a explorar lo desconocido. Hemos estado hablando del bosón de Higgs, una partícula fundamental que da masa a todas las demás. Sí. Pero hay un apodo que le han dado que a veces genera confusión. Ajá. La partícula de Dios. Ujú. ¿Qué te parece este nombre? Es un nombre que ha causado mucha controversia, incluso entre los propios científicos. Por un lado, captura la importancia del bosón de Higgs para nuestra comprensión del universo, como si fuera la pieza clave que lo hace posible. Entiendo, es como si fuera la chispa que enciende la vida del cosmos. Exactamente. Pero por otro lado, puede llevar a pensar que el bosón de Higgs tiene una conexión con la religión o la espiritualidad, lo cual no es el caso. Es cierto, la ciencia y la religión son caminos diferentes para entender el mundo. El nombre partícula de Dios surgió del título de un libro de divulgación científica, pero muchos científicos, incluyendo al propio Peter Higgs, no están de acuerdo con él. Consideran que es sensacionalista y que pueda llevar a malinterpretaciones. ¿Y tú qué piensas? Mm. ¿Es un nombre adecuado o crees que puede ser engañoso? Personalmente creo que es importante separar la ciencia de la religión. El bosón de Higgs es un descubrimiento científico, un logro extraordinario de la física, pero no tiene implicaciones teológicas. Es decir, que no nos dicen nada sobre la existencia o no de Dios. Exacto. El bosón de Higgs nos ayuda a comprender cómo funciona el universo a nivel fundamental, pero no responde a preguntas sobre el propósito de la existencia o la naturaleza divina. Al final lo importante es la ciencia, no el nombre que le demos a las cosas. Totalmente de acuerdo. El descubrimiento del bosón de Higgs es un hito en la historia de la ciencia, un testimonio del ingenio humano y la colaboración internacional. Nos ha acercado un paso más a comprender los secretos del universo y nos ha abierto nuevas puertas a la investigación. Ha sido un viaje fascinante explorar el mundo del bosón de Higgs, desde su teoría hasta su descubrimiento, pasando por sus implicaciones para la física y los misterios que aún quedan por resolver. Espero que te haya servido para entender un poco mejor cómo funciona el universo a nivel fundamental y la importancia de la investigación científica para seguir explorando lo desconocido. Y con eso, damos por concluida nuestra inmersión profunda en el mundo del bosón de Higgs. Recuerda que la curiosidad es el motor del conocimiento. No dejes de hacerte preguntas y de buscar respuestas. Hasta la próxima.